Bueno, muchas gracias por invitarme un año más a contar parte de nuestro trabajo. Bueno, cuando Nuria me dijo que hablara de Cristo de la Luz, pensé, ¡buah! Esto hace ya mucho tiempo que lo he contado, me parece. Lo que pasa es que luego, claro, ya escribí una vez un artículo que era un decenio restaurando el Cristo de la Luz, pero es que el decenio ya se quedó corto. O sea, ya hemos pasado a otros 3 o 4 años más después, ¿no? Entonces, bueno, quizás los que me oyeron aquí contarlo, creo que en el año 2004 o por ahí, ahora verán que hay una parte añadida, que es que debajo de la mezquita aparecen también restos romanos que, bueno, como estamos con arqueología por todos los sitios, pues bueno, no va a venir mal tampoco, ¿no? Bueno, lo primero es que me veis aquí con dos ordenadores, que tenía que ser el mío, pero no tenía el conector adecuado, o sea que lo siento. A ver, la Mezquita del Cristo de la Luz es un edificio muy pequeño que casi no se adivina. Está aquí, pegado a la muralla. La muralla esta es una muralla romana que después se reconvierte en andalusí también. Y aquí tenemos la puerta que se llama de Bab al-Mardum, bueno, que ya me dijeron unos amigos árabes que Bab al-Mardum significa puerta derrumbada, o sea que esto es como lo de Alcántara, que es el puente de Alcántara, el puente del puente, ¿no? Pues esto es la puerta de la puerta derrumbada. Y la mezquita se llama realmente Mezquita de Bab al-Mardum, o en su momento cuando se cristianizó se llamaba Ermita del Cristo de la Luz, o sea que el decir Mezquita del Cristo de la Luz tiene gracia porque es una mezcla un poco absurda, pero bueno, puede significar la coalición de dos o la convivencia de dos religiones, como en Toledo ocurría con las tres culturas, ¿no? A finales del 19 esta ermita, o esta, ya era ermita ya, estaba en esta posición, ¿no? Fijaos, está ahí fagocitada casi por las viviendas que se montaban incluso encima de ella, tenía incluso una construcción delante, de modo que esto es una de las imágenes más antiguas que se tiene, en la que, bueno, pues la ermita aparece aquí, o la mezquita ermita aparece con una supuesta torre a medio construir detrás, tiene una espadaña, todas las cubiertas de las casas que hay detrás echan el agua sobre ella, y bueno, pues ahí vemos un poco los elementos que se percibían y que en un momento determinado, es el cuerpo de adelante, una característica principal que tiene, fundamental, que después veremos que tiene, es esta inscripción de caracteres cúficos, que es muy extraña, muy extraña, no muy rara por los pocos ejemplos que hay. Y también tenemos fotografías de cómo se va desmontando Bueno, las fotografías me las proporcionaron en su momento y decían fotografías del año 1909, tal. Bueno, pues esto es el momento que están desmontando las viviendas. Lo digo porque previo a esto me hablaron de las patologías, no me gusta la palabra, de los daños que tenía el ladrillo. Y yo cuando veía estas fotos decía, bueno, los daños del ladrillo son los ladrillos que no han llegado a restaurar, porque resulta que bueno, ya estaba esto bastante tocado, porque realmente estaba en el interior de unas viviendas, ¿no? Y de hecho esto pues es un documento, yo siempre digo una imagen vale más que 1000 palabras, puesto que, por ejemplo, estamos viendo que los únicos canes que hay aquí son estos que vemos aquí. Estos son los únicos canes que quedan en esta fachada, o sea, realmente después todo se reconstruyó, pero es importante porque la geometría se mantenía, ¿no? Veremos que luego eso es un tema. Entonces, bueno, pues se acomete en 1910 una restauración en la que lo que hoy llamaríamos puesta en valor, entre comillas, del edificio, pues en este caso fue liberarlo de las construcciones que tenía alrededor y se quedó esta construcción. Evidentemente se eliminaron los cuerpos que había detrás, se eliminaron las viviendas, bueno, con un criterio meramente de aislar lo que es el edificio en sí. Y, bueno, pues este es el edificio que prácticamente desde 1910 hasta el año 1999, que fue cuando yo empecé aquí con los trabajos, pues llegó hasta nosotros, ¿no? Veis que aquí todavía incluso hay restos de
de la obra. El edificio era conocido, estaba ya dibujado hace tiempo, es muy interesante porque tiene 9 bóvedas, que además, según Christian Eber, que es un arquitecto del Instituto Arqueológico Alemán, que ya murió, son una copia a escala de la mezquita de Córdoba. O sea, pensar que este edificio se construye a finales del siglo X y época califal, y que se están copiando directamente esto que esta mañana nos ha dibujado mi compañero Gabriel Ruiz Cabrero, pues aquí aparecen en una menor escala, dibujados, y es un edificio que tiene unas proporciones altísimas, o sea, tiene vez y media la altura de lo que mide en planta, ¿no? Bueno, Christian Eber, que aquí aparece, cuando empecé las obras tuve, ya digo, el privilegio de todavía conocerle y que todavía me dejara material. Luego murió al cabo de unos años, y él estudió, siempre era un estudioso del arte islámico, conoció a don Félix Hernández y gracias a él se quedó en España y estuvo trabajando pues, en todos los monumentos que pudo de arte islámico, y es muy preciso dibujando, tiene son dibujos del año 73 creo que son, y tienen una calidad de un levantamiento hecho a mano, en este caso, fabuloso, ¿no? Por ejemplo, el edificio este es el frontal, ahí vemos la epigrafía de arriba. Si ponemos una línea horizontal, veríamos que está 10 centímetros, 12 centímetros más hundida la parte derecha que la izquierda, y lo tenía perfectamente recogido. Y todo esto con unas técnicas sencillamente de fotografías de estas de 5x5, me imagino que de una cámara Hasselblad o algo así, pues que con ellas, con una fotografía lo más frontales posible, dibujaban con bastante precisión. El edificio está hundido por la derecha porque está en una ladera, y una de las cosas curiosas que tenemos en los edificios cuando están en las laderas es que el agua azota en la parte de arriba y el edificio se hunde precisamente por la parte de más arriba, por donde le viene el agua, ¿no? Entonces el edificio está hundido, de hecho unos 10 o 12 centímetros, ya digo, por la parte de la derecha. Bueno, vemos estos arcos que, claro, ya no son... Él era muy preciso, le digo, casi se le consideraba arqueólogo, en el sentido de que se limitaba a dibujar con precisión lo que había, y en estos 3 huecos que tenemos en la fachada tenemos aquí uno de cada tipo. Tenemos un poliobulado, tenemos uno central más grande, que se sabe que se abre cuando se convierte esto en una ermita, y el otro a la derecha, que ya dudamos si es o no original. Esta es una de las fotografías que me dejó del Instituto Arqueológico y que es precisamente dentro de la mezquita, bueno, no dentro de la mezquita, sino dentro del edificio, viendo desde la parte cristiana a la parte islámica, lo que era antes una fachada, ¿no? Y es muy curioso porque aquí estamos viendo desde las huellas de los canes que había en el interior hasta pilastras que posiblemente soportarían una decoración también de arcos cruzados, igual que la otra fachada simétrica, ¿no? De modo que podemos aventurar cómo era el edificio originalmente, en el siglo X, en el que tendríamos los 3 huecos que realmente luego veremos después que también daban como que eran de acceso, los 3 huecos donde está la epigrafía que daban a la calle y que, bueno, seguramente serían simétricos los polilobulados, y el central sería pues con otras proporciones, ¿no? Hemos hecho una previsión de cómo podía ser la cara, o sea que esta fachada que vemos a la izquierda ahora es la que antes hemos fotografiado desde dentro. Bueno, hemos visto la fotografía desde dentro de la parte del transepto y del ábside mudéjar, añadido posteriormente. O sea que de este edificio, mezquita de Bab al-Mardum, pasamos a la ermita del Cristo de la Luz, y este ábside mudéjar es el edificio, hablan también de que es el mudéjar más antiguo. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo, el más antiguo de Toledo, desde luego, pero es una intervención muy curiosa porque lo que se hace es
abrir un eje perpendicular al que tenía el mihrab del edificio. Bueno, luego lo veremos en planta. Bueno, el edificio, si lo analizamos volumétricamente, pues si lo vamos cortando, vemos por dentro cómo es el corte por el eje central. O sea que lo que tenemos dentro es toda íntegramente lo que sería la mezquita, la entrecomillo también, porque parece que más bien es un oratorio, y el transepto y el ábside mudéjar, que se construye pues prácticamente unos 120, 150 años después. O sea que estamos siglo X y principio del siglo XII. Y estas pues son las, si nos acercamos, son las distintas tipos de bóvedas que están construidas copiando a otra escala, por supuesto, las de la mezquita de Córdoba. De hecho, pues tienen sus particularidades cada una e incluso están singularizado cuál es el eje del mihrab. Luego lo intento explicar en planta. Respecto a las proporciones que he dicho, pues si consideramos, bueno, ahí tenemos la planta. Si consideramos que el edificio, si lo midiéramos en codos, tengo por ahí escrito un artículo, no muy científico, quiero decir que yo no me considero muy científico, me considero, aprendo según voy haciendo las cosas y por tanto, bueno, uno se llama 9 bóvedas en la mezquita, una invariante, bueno, ni es una invariante, sino que hablo de casos en los que 3 o 4 edificios que he tenido la ocasión de restaurar que tenían 9 bóvedas y con unas determinadas singularidades, ¿no? Y ahí hablo de las proporciones que tiene y, bueno, pues tomando el codo árabe en este caso, el codo árabe que puede variar de 47 a 50 y tantos centímetros. Yo con estas cosas siempre digo, y lo digo en el artículo ese, que es como si ahora nos dicen, ¿cuánto mide un palmo? Pues todo el mundo diría esto, ¿y eso cuánto es? 20, 21, 22, depende de la mano, ¿no? Bueno, yo creo también que estas cosas, cuando se intenta ser tan preciso, y posiblemente esté diciendo a lo mejor una burrada, con el codo Rasasi, el Rasmuní, el no sé qué, bueno, no eran los egipcios, esto eran árabes y construían en cada sitio, no sé, también me ha pasado con el pie romano, me lo he encontrado en unos sitios de 29,6, en otros sitios de 31 centímetros, bueno, pues en este caso tenemos que cada módulo de estos, de la planta, ocupan, o sea, tienen 2,25 metros, 2,25, o sea, que tenemos un codo, si equivalemos a que esos son 4 codos, tenemos codos de 55 centímetros, 56, y en planta mide, pues, ¿cuánto he dicho? 4 por 3, 12 por 12 codos, lo que es el edificio islámico, y en altura tiene 18 codos, ¿no? Digo que es más fácil de acordarse con la medida esta, ¿no? Luego, por supuesto, la ampliación cristiana está hecha siguiendo la misma modulación y parece que incluso de algún modo las mismas proporciones. Es curioso porque el mihrab está aquí, o sea, tiene una orientación sureste, en fin, que también hay bastante literatura al respecto de cómo se orientan las mezquitas en Toledo, y varían un montón también, ¿no? Y en este caso pasamos de un edificio que está orientado hacia allá a que cuando se convierte en ermita se hace un eje totalmente perpendicular. O sea que yo en este caso veo también un paralelismo con lo que ocurre en Córdoba, en el sentido de que tenemos una mezquita califal y que se construye una catedral encima, ¿no? En este caso tenemos un edificio muy simétrico y en el que, bueno, en un momento determinado le ordenan o le encargan a un arquitecto que lo convierta en una ermita y lo hace bastante curiosamente, bastante respetuosamente, abriendo un eje perpendicular, no cargándose lo que hay, simplemente lo que era fachada exterior, que era la fotografía que hemos visto antes, que era de este lado, o aquí, de este lateral, pues esa fachada pasa a ser un interior y, bueno, pues le mete su transepto y el sistema constructivo es completamente distinto. Mientras estas bóvedas son muy sencillas, muy hechas por alarifer desde dentro, estas otras son mucho más pesadas, son hechas con ladrillo de canto, las otras ahora veremos cómo están, pero diferencia el edificio por dentro, pero lo diferencia en sus cubiertas, pero no lo diferencia en la fachada, parece que realmente se ha ampliado. Bueno, la inscripción, aquí están superpuestas distintas imágenes de cómo se encuentra en 1899, cómo se interpreta en ese momento, cómo la dibuja Christian Eber.
y cómo se interpreta y cómo la vimos nosotros en el 2000, que fue cuando empezamos a trabajar. Aquí pone bueno, dice prácticamente que se construyó, en el nombre de Alá aparece, el nombre de Alá aparece un montón de veces, a ver si consigo que esto... Aquí. En el nombre de Alá hizo levantar esta mezquita Ahmad ibn Jaldid de su pecunio, tal, y se habla del año 390, que parece que equivale a diciembre de 1999, ¿no? Con lo cual yo empecé a trabajar aquí, bueno, esto que veis no es que como dije, como yo no sé árabe, y entonces viendo la interpretación que se hacía, me dediqué a pintar, evidentemente con Photoshop, no allí, con un spray. Me dediqué a pintar, identificar las letras, porque curiosamente casi todas se identifican, Son ladrillos cortados, caracteres cúficos, ladrillos cortados exactamente para hacer la letra, y además tenían una cierta policromía rojiza, no tanta como está representada aquí, pero bueno. Entonces, bueno, pues se notan piezas que se han perdido, ¿no? Esta curva, por ejemplo, ya se ha perdido, pero bueno, es interesante, ¿no? Es que cuando yo empecé con esto había cierta polémica, me lo decía Christian Ebert, de que alguien, me dice, alguien cambió un ladrillo y lo inclinó para que dijera se restauró en vez de se construyó. Y eso quizás había que reponerlo. Digo, uy, no me líes, que ya lo que me faltaba, porque ya cuando llegué aquí se hablaba de que esto era un edificio visigótico, tuneado, digamos, a árabe, ¿no? O sea, entonces había una guerra aquí entre moros y cristianos, que joder, digo, bueno, a mí sí me da igual, si es que me da igual que sea cristiano, que sea tal, bueno, pues no, el problema era que era visigótico, que a ver quién eran primero, ¿no? En la historia del edificio, esto es en el año 68, en el año 68 aparece esta fotografía, que es que se cae toda esa esquina, no se sabe por qué, no se explica por qué, luego lo veremos. Y, curiosamente, el edificio no se cae, ¿no? Se cae ese trozo. Claro, el arquitecto que estaba entonces a cargo del servicio de bomberos se debió llevar tal susto que, aparte de primero echar hormigón ahí debajo, como un descosido, y volver a reconstruir la esquina, dedicó su vida a seguir investigando y luego se convirtió en académico, con lo cual lo tuve de enemigo cuando llegué. En fin, bueno, luego hablaremos. Pero vamos, no se enteró porque se cayó. Simplemente quitó aquello, echó hormigón corriendo y levantó otra vez la esquina. Claro, el edificio, si vemos, si calculamos sus cargas y tal, porque luego hablaremos también de cómo está hecha la cubierta, cómo se descubre cómo está hecha, pues bueno, pues salen pues las tensiones normales que salen casi siempre en estos edificios, que cuando estamos hablando de ladrillo nunca supera 6 kilos centímetro cuadrado, y estos elementos que están en amarillo son los que corresponden con los elementos pétreos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué decían que era visigodo? Porque tenía unos capiteles reutilizados, ¿no? Bueno, se hicieron excavaciones arqueológicas. Claro, llego ya cuando me hacen el encargo, año 1999. Me dicen, va a haber un congreso, que era en varios meses, y vamos a lavarle la cara al monumento. Dije, pero hombre, pero qué... Y ya me decían, venga, hacemos tal. Digo, no, vamos a ver, esto hay que estudiarlo bien, hay que hacer unos estudios previos. Claro, yo acabo de terminar los trabajos en el acueducto de Segovia, más o menos, y me dicen, es que esto no es el acueducto de Segovia, como diciendo, esto no se merece, está muy estudiado. Digo, sí, está estudiado, pero no por mí, que soy el que voy a intervenir. O sea, entonces, si me permitís, me lo estudio, ¿no? Porque todo esto de, no, ya hemos quedado con no sé quién y cambiamos, bueno, lo iba a hacer un arquitecto territorial del cual no se fiaban porque dijo que hablara conmigo, fíjate, fijaos lo que... Y como ya lo conocía yo también, dije, tranquilo, que no corre prisa. Y entonces me ocurrió la historia de... Bueno, estos son mediciones de humedad, pues estaba todo siempre lleno, empapado de agua. De hecho, el guía explicaba, algún guía que había allí, aparte de tener un dibujo que te explicaba cómo los moros habían cargado el edificio visigodo, tenía un dibujo perfecto, ¿no? La pena no tenerlo, ¿no? Con su espadaña, con su campana, todo, antes de los moros. Pues también explicaba cómo había allí un ladrillo que cuando estaba mojado es que iba a hacer buen tiempo y cuando estaba seco, bueno, estaba mojado siempre, joder, y cuando estaba seco, no sé qué, bueno, en fin. Lo que había unas humedades en el subsuelo impresionantes. Bueno, pues... Hicimos los típicos, conseguí que subvencionaran 3 millones de pesetas. Eso dicho en euros ahora es poquísimo, ¿no? Pero 3 millones de pesetas para hacer estudios previos y, bueno, pues analizamos los morteros y, bueno, pues lo que se refería a las zonas más resistentes a la estructura, a las fachadas, eran morteros de cal y lo que era interior eran morteros de yeso.
y tenían mezclada resina de madera. O sea, creo que con la idea de que el edificio fuera más elástico, más dúctil, ¿no? Que ya veis que esa esquina se cayó y no le pasó nada al edificio, al resto del edificio, ¿no? Bueno, pues como íbamos a tener el congreso, claro, yo dije, bueno, tenemos que hacer el estudio. Es que no va a pillar el toro, es que tal. Digo, bueno, pues entonces se me ocurrió, no sé si me inventé yo lo del abierto por obras o no, no lo llamé así. Dije, mira, pues vamos a hacer, en vez de hacer un andamio para que tape todo y venga la gente al congreso, vamos a hacer una estructura de protección de los estudios que estamos haciendo y que la gente pueda subir y verlo. Bueno, pues diseñamos un andamiaje, bueno, paso, que se hacía con la mano, que se podía montar a mano, porque casi no se podían subir allí ni grúas ni nada, unas cerchas que se cogían con la mano que usaban muy poco, perfiles IP creo que de 12 o 16 centímetros nada más, y encima una cubierta de vidrio para que quedara cosa, para que no pareciera un andamio, claro. Entonces, bueno, el día del, aquí veis, ahí se va montando, se estaba montando, veis la cubierta de vidrio. Esto fueron otros 3 millones de pesetas, no esto, sino... O sea, los estudios consiguieron un fraccionamiento de gasto de 3 y 3 millones de pesetas. O sea, eso fueron los estudios previos. Y claro, decían, nadie se va a atrever a subir. Joder, si antes me descuido. En cuanto salí de dentro, que estaba explicando no sé qué, salgo, creo que estaba con Christian Eber, el interior, y salgo y todo el mundo allí. Dije, hombre, la prueba de carga. Acabamos de ponerla... Está hecha con chapa de 2 milímetros, la escalera. Bueno, pues todo el mundo subió encantado, estuvieron todo el mundo, vieron todo el mundo la inscripción, tal, y fue un éxito ver cómo íbamos destapando la cubierta delante de todo el mundo. Hicimos incluso en aquel entonces nuestras ortofotos, montando fotografías, bueno, pues desarrollando el ábside. Y bueno, pues lo primero fue ir desmontando, efectivamente, ahí tenemos la cubierta de vidrio y empezamos a desmontar la cubierta. Y claro, empezamos a desmontar la cubierta y empiezan a salir ahí estos 8 agujeros, estas 8... No, eso es para ventilar. Joder, sí, para ventilar. Seguimos... Ah, bueno, esto fue muy curioso porque estaba desmontando la cubierta y apareció una caja que ponía fuera, el que lo encuentre para el adiós. Y yo decía, joder, esto es un poeta. Luego resulta que no, que era el que lo encuentre para él. Adiós. Y teníamos dentro, pues, información... Sí, que ya hemos terminado la obra, ya eran de los obreros que habían estado trabajando. De hecho, ahí teníamos el carpintero, que se ve que tenía buena letra, fue el que escribió fulanito, menganito, año 1910. Bueno, digo todo esto porque todo esto lo salió clavado en la estructura y tal, y sin embargo yo estaba acusado por la academia de cargarme una cubierta milenaria. Y vamos, que no le cambiaban el criterio a nadie. Digo, bueno, vale, pues ya está. Por eso no quería ser nunca académico de nada, porque digo, esto debe pegarse seguramente, esta especie de cosa de que como yo soy académico tengo razón. Bueno, entonces... Después de constatar por activa y por pasiva, porque además salieron hasta vale de una barbería de 1910, que la cubierta era en 1910, además que había fotografías, joder, de cuando se hizo, pero no. Yo es que me cargaba una cubierta, porque tenían documentos. Entonces venía el bombero el que se le cayó el edificio, venía con un documento, que él tenía un documento que decía que la cubierta era de madera. Y dije, a ver, tráemelo por favor ya un día en un afán de conciliación. Y me trae un documento que dice que en el año 1800 no sé cuánto se cambió una viga de madera. Digo, tócate las narices. ¿Y de dónde? Una viga de madera, no, un trozo de madera. Digo, de la puerta, del dintel, ¿de dónde? ¿Cómo me puedes estar discutiendo? Sí, bueno, en fin. Dije, no hay más ciegos que los que no quieren ver, claro. Todas las academias contra mí, todas. Wow, madre mía. El caso es que desmontamos la cubierta, fijaos, y, claro, me salen las cúpulas, las bóvedas por arriba, con el mortero de yeso casi rezumando por ahí entre medias, ¿no? A todo esto había otra teoría todavía más sibilina, que era un edificio visigodo que tenía una terraza y que desde dentro, así, lo iban rompiendo según te caen los ojos. Vas y construyes las cúpulas. Digo, sí, perfecto, se ve que habéis hecho muchas obras. El caso es que salían las bóvedas estas, pero rotas, ¿no? Estaban como si recién terminadas. Yo digo, ¿esto dónde está? No tiene una capa de compresión, con lo fácil que es echarle algo, ¿no? Luego salía que efectivamente la cubierta que habíamos desmontado, habían intentado, veis, liberar las ventanas muy torpemente, se habían ido apoyando en esta madera, en este durmiente,
Claro, de ahí sacas línea a cornisa para no tocar las bóvedas y claro, al final el alambor de arriba, el encuentro, todo no quedaba nada. Esto eran 4 ventanas, esto eran una linterna. Bueno, según íbamos desmontando, íbamos fotografiando arqueológicamente. Aunque se levantó una vez en una charla uno y me dijo, ¿qué arqueólogo tenía? Dije, ninguno. Dice, entonces, ¿por qué dices arqueológicamente? Digo, con el método arqueológico, joder, que es de ir levantando todo lo que quitamos. Joder. No hice el método Harris, pero sí que fui haciendo fotos. Y luego, pues, salía la parte aquella, habéis visto la parte norte, que estaba muy en el aire, las bóvedas, y en cambio la parte de atrás no. Y este relleno tenía piedras, estaba muy apelmazado. No sé, yo venga a hacer fotos y venga a estudiar, y tenía un proyecto ya hecho de cómo hacer esa cubierta, cómo liberar las ventanas, pero estaba pensando, no sé cómo es la cubierta original, no sé cómo es la cubierta original. Entonces había varias cosas, las tengo aquí anotadas, que no casaban, ¿no? O sea, los huecos de la linterna daban al exterior, eso estaba claro, dichos huecos estaban sesgados para que entrara la luz, los aleros eran anteriores al siglo XII y es imposible una solución de madera que librara las bóvedas. Las bóvedas no tienen capa de protección, la fábrica de ladrillo de la linterna, no se me había dado cuenta, pero parecía que estaba rota por debajo y por arriba no, y es porque se había hecho lo de abajo desde dentro y lo de arriba desde fuera. En fin, un montón de razones que de pronto... Bueno, aquí veis también, claro, esto ya sí que era de arqueólogo total, ¿no? Estos son cientos de fotografías tomadas desde arriba. Esa grieta enorme es la que se produce cuando se rompe la esquina. Se rompió esta esquina y, claro, algo se resintió el edificio, ¿no? Y ahí se veía esa grieta, ¿no? Pero lo más curioso es que encontré, y aquí dibujé esta línea, había incluso 2 ladrillos allí, que ahí estaban, que luego casi se perdieron en la obra, y una huella muy clara, ¿veis? Una huella muy clara aquí. Y de pronto, y fue porque estaba restaurando una iglesia en el norte de Castellón, en Canet lo Roig, que había encontrado debajo de las tejas árabes, había encontrado la cubierta original gótica, así alabeada, y entonces entendí cómo podía ser la cubierta. Esa cubierta era, sencillamente, se habían hecho las bóvedas desde dentro, pequeñas, por eso todavía se veía el mortero de yeso, y se había rellenado con argamasa, una argamasa por arriba, con algo de cal, y ya está, y la argamasa había montado una especie de gran bóveda, vamos a decirlo así, gran cúpula de la que sería la linterna central. Y bueno, pues esto, por supuesto, me costó contarlo. A la gente que era más o menos científica le parecía no puede ser de otro modo, pero a la gente, ¿ya me vais a sacar el papel? 10, está claro, ¿eh? Bien. Pues, por supuesto, a los pertinaces de la comisión, de la academia, no les convencía nada, ¿no? Sobre todo había uno que era pintor, decía, es que voy a tener que pintar el cuadro otra vez, que yo he pintado los tejados de antes. Digo, no, así haces otra serie, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, el caso es que, voy a ir más rápido, aquí tenemos cómo estaba arriba y cómo propuse la restauración, que era restituir los rellenos que se habían quitado para conformar, paso ahí también, aquí por el centro, fijaos, esa es la cubierta que había, y esto es lo que casi con toda seguridad hubiera puesto la mano en el fuego, era la cubierta original que libraba las bóvedas, que libraba las ventanas, que todas esas incógnitas de esos 10 puntos respondía perfectamente. Y, claro, el edificio, yo decía esto, el que hizo todas estas cosas, siempre tenemos antes y después, aquí lo vemos mejor, digo, el que hizo esto, por fuera lo dejé, por la fachada lo dejó enganchado perfectamente, pero por arriba nos dejó 2 sistemas constructivos completamente distintos, un poco como un guiño para el que fuera un poco capaz de leerlo, no precisamente los académicos, ¿no? Que no podían subir al andamio. Bueno, el caso es que hice esto, con lo cual me gané toda la condena de todo el mundo allí, tal, del mundo de los no científicos, y bueno, pues se acometió la restauración. Ya veis, primero se reparó con yeso las bóvedas que estaban partidas, se hizo la cubierta de la parte cristiana, vamos a decirlo así, del ábside,
con madera, apoyada directamente, como estaba antes. Lo que pasa es que se racionalizó un poco, apoyada directamente sobre las bóvedas, que eran muy potentes. Que también me sugirieron desde los servicios territoriales de cultura que, ¿por qué no hacía una solución más así, que fuera libre? Digo, no, coño, tampoco se trata de ir alardeando por todos los sitios. ¿Por qué no hacía una cosa que se apoyara en un zuncho? Si el zuncho era una castaña, el zuncho eran 2 tablitas. Bueno, oye, pues no haya que apoyarse en la cubierta, nos apoyamos en la bóveda, nos apoyamos en la bóveda, no pasa nada, ¿no? Y esta es la formación del ábside, la reparación de estas bóvedas, la reconstrucción del volumen. Claro, esto no tiene ninguna impermeabilización. Lo cuento siempre en cursos que damos en el Colegio de Arquitectos de Madrid y no sé por qué siempre me toca contarlo después del que cuenta láminas asfálticas. Y cuando cuento yo esto, todo el mundo me pregunta, ¿y no tienen nada? No. ¿Y no entra el agua? Pues que yo sepa, no. ¿Y qué son? Pues nada, son capas, primero la argamasa, después capas de cal, cada vez más ricas, hasta que al final terminamos con un, bueno, esto es la linterna, que había un hueco por ahí, hasta que terminamos con un ladrillo en espiga, como el que había en el suelo, que eso sí, el ladrillo lo que hice fue utilizar un ladrillo de tejar que lo recocí, para que no tuviera laicidad, o sea, un ladrillo recocido, ¿no? Recocho. Y ya está, y se quedó la cubierta, pues terminada, con la forma y con los restos de cómo estaba antes. Bueno, pues no entra el agua, simplemente se evacúa y si se moja, se seca después y ya está, ¿no? Bueno, pues en el interior ya se percibía la luz, se veía todo este edificio más alto y ahora voy a la segunda parte. Entonces estamos hablando de 2000, hasta ahí era el 2002, 2006, el Consorcio de Toledo decide acometer una segunda fase de intervención en la que teóricamente íbamos a hacer una cámara bufa alrededor del edificio y hacer unas investigaciones arqueológicas, ¿no? Bueno, sabíamos que en la puerta de Valmardún, que está aquí a la izquierda, a ver si soy capaz de mostrar, aquí, por aquí debajo, aparece la cloaca romana, que veis aquí, fijaos, muy potente, que sabíamos que de algún modo pasaba, viendo la dirección, seguramente pasaba por debajo de la mezquita. Esa era la razón por la que se cayó la esquina. Pasaba justo por la esquina que se cayó. Yo había calculado que iba por aquí y luego resulta que iba un poquito más allá. Me fui poco, ahora veremos después el plano original. Entonces, bueno, cuando iniciamos las obras, empezamos con las excavaciones, bueno, salió un cementerio aquí, tenía 3 arqueólogos, uno de la universidad, otro experto en romano, otro experto en medieval, luego se peleaban entre ellos, porque luego, claro, ¿qué ocurre? Esto es el cementerio y apareció... La cloaca no era solamente una cloaca, es que tenía una calzada encima, una calle romana, con unas pedazos de losas de granito impresionantes, ¿no? Que además tenían hasta rodadas de carros, ¿no? Entonces, claro, era un valor impresionante esto, ¿no? Pero ya se empezó a mosquear del medieval, porque claro, luego nos aparecieron unos escalones ahí que parece ser que se accedía. O sea, que este edificio que pensaban que no, este es el jardín, ahí están los baños, no, ni jardín ni baños. Esto tenía... Ahí a la derecha, estos restos que veis, esto es la cota de la calle medieval cuando se hace la mezquita, y sin embargo la cota romana está medio metro más abajo, la calle actual está aquí arriba, ¿eh? Entonces, bueno, empiezan a aparecer los peldaños, ya empezamos a discutir si eran las salidas o no eran las salidas, porque claro, ya se rompía todos los esquemas de los baños, y... Estoy dando para atrás. Encima había un muro aquí que tuvieron que venir los bomberos varias veces, porque lo que habían sembrado como cipreses ya eran unos pinos que se nos iban a caer y nos iban a romper todo. Entonces, aprovechando que se tiran los bomberos ese muro, pues aparece más tramo de la calzada romana esta. Y claro, todavía entonces me pone en contra el arqueólogo de esta zona porque, claro, quita unos edificios importantísimos medievales. Digo, pero si no queda nada, joder. Y yo creo que será más interesante que se vea la calzada romana. Claro, el de romano daba palmas con las orejas, pero... Bueno, total, que digo, oye, vosotros me interpretáis y yo decido, joder, vamos a ver si... Para liberar la esquina donde se había hundido, esto no lo veía casi nadie. Aquí estuve apeada la esquina sobre la cloaca, eran 20 toneladas lo que había calculado, estuvimos ahí con unos gatos monitorizándolo por unos hilos de unos strain gauge, viendo lo que se movía, el cambio de temperatura de cada día, y tuve esto en el aire y empecé casi a levantarlo para poder meterse por debajo de las losas rotas, ¿no? Había cuatro losas de granito de 20 centímetros de espesor, que unas estaban partidas, otras estaban hundidas, para reparar lo que era la cloaca. Volvimos a colocar las piedras otra vez, uniéndolas,
y volví a apoyar la mezquita en el mismo sitio. O sea, ni refuerzos ni nada, ni hormigones ni nada, simplemente otra vez lo mismo. Estos son planos ya de... Y aquí tenía algo que no sé si esto se va a encender. ¿A dónde? Al ratón. Eso lo dices tú. Bueno, mientras lo enciendes. Es que como no lo puedo con mi ordenador, tengo que aquí utilizar las dos manos. Parezco el de Mecano, con los dos teclados. Bueno, simplemente era que vierais lo complejo que fue resolver, en este caso, el edificio, la calzada, el jardín que era un jardín inventado, un jardín así granaíno que tenían ahí arriba, hecho también en el 19, un edificio de contención de las tierras que liberaba la calzada, y que no, que tuve otra polémica. Bueno, me enfrenté con el alcalde, en fin, todo el mundo. En ese momento aprendí que en Toledo nada más que pueden hacer o muros toledanos, o sea, quiero decir muros que todo el mundo sepa que son toledanos, o escaparates. Aquí hicimos escaparate. A ver, esto es para que lo vierais. ¿Y ahora cuál es el icono este? Sí. Bueno, sí, para que vierais un poco la complejidad que tiene, ¿no? Este es el edificio, un aljibe posterior que no se desmontó, los restos del jardín ahí recortados, el edificio este que en principio lo quería hacer de ladrillo, más o menos neutro, y lo tomaron como guasa en Facebook, y entonces todo el mundo lo tuneaba, lo pintaban como una cebra, como no sé qué, contar, me cago en la madre que los parió a todos, vamos. Y el alcalde, como siempre los políticos hacen lo que opina el pueblo, pues en el alcalde no le gustaba. Entonces fue cuando ya lo tuve que convertir en un escaparate, ¿no? Dentro quedó los restos de una noria que había, con lo cual también se cabrearon conmigo los que lo explotan. Porque claro, en la tienda, coño, que no se has dejado aquí. Esto que es un pozo, tal, es que esto es una guarrería, tal. En fin, que todos cabreados. Esto para salvar un árbol que había allí, pues también. Bueno, en fin, nadie quedó contento. El edificio terminado, con el aljibe, la calzada. Yo decía, no, pero así de noche, esto está recién terminado, de noche lo encendéis y entonces es como una linterna, ¿veis? La calzada romana, pues estoy corriendo, para terminar. Muchas de las piezas que faltaban se hicieron con un granito artificial, y, bueno, pues por la noche se podía ver tal. Bueno, como consecuencia de esto, visto el interior, también se cerraron los huecos, estoy corriendo ya, La inscripción que se terminó de restaurar, que esto está todavía porque se estudie con mucha más precisión. Esto son un montón de fotografías con toda la corrección y ortogonalización, ahora ya hecho con mejor técnica. Y cuento ya muy rápidamente, veis el edificio, ahí estaba de granito, de ladrillo, ¿lo veis? Antes de que tuviéramos que cambiarlo por un escaparate. Y voy a contar un último problema que tuve, que interesará a los compañeros arquitectos. Eso da igual ya. Ya igual, vale. Terminada la restauración, yo tuve unos restauradores fabulosos aquí y una restauradora que vino exprofeso a dirigir el trabajo y tal. Entonces, nada más terminar las obras de restauración de la fachada, estamos en diciembre de 2009, veis, está nevando, hay nieve depositada en la cubierta llevaba ya 7 años hecha, Pero nadie me había perdonado todavía que no pusiera ni canalón, ni goterón, ni no sé qué. Me la tenían jurada. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que hubo un tormentón de agua y se ve que sopló el viento y ¡plaf! Entró, pero por la fachada. ¿Veis ahí las manchas? Y luego se fue extendiendo. Automáticamente la restauradora dijo que la culpa era mía, que es que claro, no tenía canalones, no tenía no sé qué. Y era obvio, todo el mundo, todos los que me la tenían jurada, no, es que claro, la cubierta esa, ya lo decíamos, tal, me cago en la leche. Claro, resulta que cuando lo analizamos, se veía que la mancha, lo que iba dibujando, era lo que habían reconstruido nuevo. Pero claro, resulta que la restauradora había restaurado la fachada, pero no se había dado cuenta que detrás, a 15 centímetros, lo que teníamos eran morteros de cemento de principios de siglo, de condiciones de restauración, condiciones de reconstrucción. Y claro, me estaba cantando, la mancha me estaba cantando todo lo que habían añadido después. Yo hice aquí, a ver si está aquí también, sí, ¿veis?
hice un análisis además esto fue un contrainforme que tuve que hacer, porque claro, se puso histérica, en fin. Yo dije, mira, la mancha está detectando precisamente la cantidad de escorrentía que hay, esa línea es la escorrentía que recoge arriba, y cómo después va dibujando exactamente todo lo que tiene muerto de cemento. Entonces, claro, habían hecho la reacción de la fachada independientemente de lo que hubiera detrás, que era mi problema. Bueno, claro, resulta que las bóvedas estaban mucho más arriba, agua no entraba en el interior y el agua había entrado por la fachada. Bueno, esto me estuvieron por un lado poniendo a parir y por otro lado me dieron un premio. O sea, es curioso esta España que tenemos, ¿no? Me dieron el premio de Clara Delgado, que se lo suelen dar a arqueólogos nada más, a mí me lo dieron por la restauración sobre todo de este edificio, y sin embargo estábamos con la mancha, que estaba más seca ya que tal, y que bueno, pues que se cambiaron los morteros, que habían cambiado de color, se cambiaron los morteros y se acabó el problema, ¿no? Ahí tenéis cómo está en esta actualidad. Y bueno, y el escaparate, pues ya veis, lo primero que hicieron fue colocar unos vinilos allí con fotos del interior de las cubiertas. Claro, digo, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Y entonces cada vez que voy casi tengo que pedirle perdón a la que está vendiendo las entradas allí, porque me cuenta el dinero que se han tenido que gastar en no sé qué, que si no han estropeado no sé cuánto, el teléfono, que no lo habéis visto, pasa por encima de la calzada, ¿no? No había otro sitio, hay móviles hoy día, pues no, un teléfono con un conducto metálico, o sea, ¿es mala leche o no? O sea, pero bueno. Bueno, ya he terminado, ya está, gracias.